Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cuentos para Dormir. Hoy nos adentraremos en la oscura y retorcida mente de uno de los criminales más esquivos y aterradores de la historia de Estados Unidos. Una historia que abarca décadas, sembrando el pánico en todo un estado y dejando un rastro de dolor que perduraría por generaciones. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque los giros de este caso son tan increíbles como escalofriantes, y esto es solo el comienzo. Imaginen por un momento el terror puro. Están profundamente dormidos en la seguridad de su propia casa, en plena medianoche, y de repente son despertados por el destello cegador de una linterna apuntando directamente a su rostro. Al abrir los ojos, se encuentran con una figura enmascarada que les apunta con un arma directamente a la sien. Susurra su nombre y, con los dientes apretados, sisea: «Cierra la boca, o mueres, y yo desapareceré en la noche». Ese fue el pánico indescriptible que los residentes de California soportaron durante décadas, mientras la policía se veía incapaz de atrapar a este astuto criminal. Este ser depravado, este delincuente sin rostro, fue conocido por muchos nombres: el merodeador de Visalia, el violador de la zona este, el acechador nocturno original, el asesino del nudo de diamante y, más recientemente, el asesino del Golden State. Bajo cualquier nombre, sembró el terror durante un periodo increíblemente largo, convirtiéndose en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. A veces, atacaba diferentes casas en noches consecutivas. Otras veces, regresaba al mismo vecindario con tanta frecuencia que los residentes, desesperados, ponían sus casas en venta y dormían por turnos para vigilar. Durante 12 años, desde su primer crimen conocido en 1974 hasta el último en 1986, el asesino del Golden State asaltó más de 120 hogares, abusó de 50 personas, arrebató 12 vidas inocentes y destrozó las vidas de incontables más. Sin embargo, su reinado de terror ocurrió antes de la era del sistema 911, de las cámaras de seguridad, de los avances en el análisis de ADN y de Internet. Esto hizo casi imposible que la policía capturara a un criminal tan audaz, astuto y meticulosamente planificador como él. Pasaron 44 largos años y los casos del violador de la zona este parecían haberse enfriado por completo. Todas las investigaciones sobre él habían llegado a un callejón sin salida. No dejó huellas dactilares, su ADN no coincidía con nadie en las bases de datos genéticas de la policía. Las recompensas en efectivo ofrecidas por información sobre él no llevaron a ninguna parte. Pero todo cambió cuando la policía utilizó un método revolucionario: un sitio web de genealogía. La policía tomó una muestra de ADN de la escena de un crimen de 1980 y la pasó por GEDmatch, una base de datos genética pública. El análisis arrojó una coincidencia asombrosa: los tatarabuelos del asesino. Durante los siguientes 4 meses, los investigadores construyeron cuidadosamente un árbol genealógico que, finalmente, los llevó directamente a la puerta de Joseph DeAngelo, un exoficial de policía y trabajador de almacén recientemente jubilado. Tenía 72 años. Nacido en 1945 en Nueva York, su padre era sargento del ejército. Tenía 2 hermanas menores y un hermano. Durante su infancia, Joseph fue testigo de cómo 2 pilotos agredían a su hermana de 7 años en un almacén en Alemania Occidental, donde su padre estaba destinado en ese momento. Joseph se unió a la Marina de los Estados Unidos en septiembre de 1964 y sirvió en la Guerra de Vietnam durante 22 meses como inspector de daños en el crucero USS Canberra. En agosto de 1968 se graduó en el Sierra College con un título en Ciencias Policiales. En 1971 obtuvo su licenciatura en Justicia Criminal y realizó prácticas en el Departamento de Policía de Roseville. En mayo de 1970, Joseph se comprometió con Bonnie Caldwell, una estudiante de enfermería que conoció en el Sierra College.
Pero Bonnie rompió el compromiso cuando Joseph se volvió cada vez más controlador y coercitivo, llegando al punto de obligarla a hacer trampa por él en un examen importante. Después de la ruptura, Joseph fue a casa de Bonnie, se paró fuera de su ventana y la amenazó con una pistola para que se casara con él. Afortunadamente, el padre de Bonnie estaba en casa. Le dijo a Bonnie que fuera al baño y se encerrara mientras él salía a hablar con Joseph. No se sabe qué le dijo el padre de Bonnie, pero desde ese día, Joseph nunca más la molestó. En noviembre de 1973, Joseph se casó con Sharon Marie Huddle, con quien tuvo 3 hijas. Se separaron en 1991. En mayo de 1973, Joseph fue contratado como oficial de policía en la unidad antirrobos de Exeter. Sus colegas describían a Joseph como un hombre inteligente, valiente y con un gran don para la observación. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que detrás del uniforme y su rostro apuesto se escondía un alma enferma. De día, Joseph interpretaba el papel de un policía dedicado a buscar pistas sobre criminales. De noche, se convertía en el ladrón que irrumpía en las casas de la gente. El primer robo registrado ocurrió el 19 de marzo de 1974 en Visalia, California, cuando se robaron $50 de una alcancía de cerdo. Este fue el primer acto que marcó el comienzo de la larga y aterradora carrera de uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. A principios de los años 70, Visalia, en California, era un lugar donde la gente casi nunca cerraba las puertas y las ventanas quedaban abiertas durante la noche. Un pequeño pueblo cercano a un parque nacional, con barrios repletos de callejones oscuros, se convirtió en el escenario perfecto para un ladrón en ascenso, Joseph. Pero él no era un ladrón común. Mientras otros entraban y salían con rapidez, Joseph se movía con calma, paseando por las casas como si fueran suyas. Y lo más inquietante era que no buscaba joyas ni objetos de gran valor. No, él rebuscaba en cajones, revolvía la ropa íntima de las mujeres y se llevaba cosas aparentemente insignificantes, fotografías familiares, anillos de boda, carnés de identidad o monedas de recuerdo. Su objetivo no era el dinero, sino el placer enfermizo de invadir la intimidad de los demás. Sentía que dominaba todo, que estaba por encima de los demás. Ver a la policía incapaz de atraparlo lo llenaba de orgullo. Sabía que era más listo, más hábil, y que el entrenamiento policial que había recibido lo había convertido en alguien mucho más escurridizo que cualquier ladrón común. Joseph planeaba sus ataques con una precisión escalofriante. Observaba una casa durante semanas, incluso meses antes de actuar. Prefería viviendas junto a parques, con callejones traseros o salidas discretas hacia senderos y canales que le facilitaban la huida. Jamás estacionaba su coche cerca. Se acercaba caminando o con una bicicleta robada. Siempre usaba guantes y una vez dentro abría todas las ventanas y la puerta del garaje para asegurarse posibles salidas. Tenía incluso un método especial. Colocaba platos, vasos o botellas en las puertas. Si alguien llegaba de improviso, el ruido al caer le serviría de señal para escapar. Durante 20 meses, Joseph cometió más de 120 robos sin ser atrapado. Parecía disfrutar hurgando en las pertenencias ajenas, hasta que una noche de febrero de 1975 algo cambió. Mientras merodeaba la casa de la familia Snelling en la calle Whitney, vio a una joven de 16 años llamada Beth. La visión de aquella adolescente en pijama encendió en él un deseo oscuro que nunca más podría controlar. El padre de Beth, Claude Snelling, lo sorprendió merodeando cerca de la ventana de su hija y lo enfrentó. Joseph huyó, pero la imagen de la joven quedó grabada en su mente. Meses después, en septiembre de 1975, a las 2 de la madrugada, Claude Snelling se despertó al escuchar ruidos. Al salir de su habitación, vio la puerta trasera abierta y a un hombre enmascarado intentando llevarse a Beth. La amenazaba con un arma, asegurando que si no obedecía, acabaría con su vida y la de su familia. Claude reaccionó para defenderla y Joseph disparó.
El padre cayó gravemente herido, y aunque Beth logró sobrevivir tras ser golpeada, Claude no resistió. Esa noche quedó marcado el primer asesinato en la oscura carrera criminal de Joseph. La policía, desesperada, organizó una emboscada en una casa de Cavett Avenue en febrero de 1975. Tal como sospechaban, un hombre enmascarado intentó forzar la entrada. Al verse descubierto, Joseph fingió rendirse, pero en un instante sacó un arma y disparó contra un agente, alcanzando la linterna que llevaba. Aprovechando la confusión, escapó, dejando tras de sí huellas: una linterna, unas zapatillas deportivas talla 42 y algunos objetos robados que se le cayeron en la huida. Y de repente, en 1976, todo se detuvo. Los robos en Visalia cesaron de la noche a la mañana. Los vecinos respiraron aliviados. Algunos creyeron que aquel hombre había muerto, otros pensaban que estaba preso en otra ciudad, o quizás simplemente había abandonado su oficio. Pero la verdad era mucho más inquietante. Joseph no se había detenido, apenas estaba calentando motores. Lo peor, lo más aterrador de sus crímenes, aún estaba por comenzar. En 1976, Joseph fue trasladado a la comisaría de Auburn en Sacramento. Sus crímenes comenzaron a intensificarse. Los robos ya no le satisfacían. Cada noche empezó a violar y asesinar a sus víctimas en sus propios hogares. Se le conoció como el violador del Este, porque principalmente atacaba en la zona este del condado de Sacramento, a lo largo de la costa de California. Con el tiempo, Joseph se volvió cada vez más astuto y audaz. Al principio, sus objetivos eran mujeres solas o madres solteras con hijos pequeños. Solía elegir barrios de clase media con casas de un solo piso, especialmente aquellas cercanas a senderos, límites de bosques, parques o con la parte trasera hacia callejones oscuros. Joseph pasaba semanas, incluso meses, estudiando el área, observando las casas y vigilando las rutinas de sus víctimas. Para seleccionar a su blanco, ingresaba a la casa previamente, apagaba las luces del porche y desbloqueaba ventanas. Ocultaba cuerdas o cordones bajo los colchones para usarlos más tarde. Retiraba los cartuchos de cualquier arma de fuego en la casa y recorría el hogar para memorizar la distribución, estudiar fotos familiares y recordar los nombres de las víctimas y sus familiares. Días antes del ataque, las víctimas a menudo escuchaban ruidos extraños en las ventanas o recibían llamadas inquietantes en las que solo se escuchaba silencio antes de que colgara. Joseph era un criminal calculador. Atrevido, sí, pero nunca atacaba sin planificarlo. Conocía los hábitos diarios de sus víctimas, sabía cuándo sus familiares las visitaban y cuándo estaban solas. Gracias a su planificación meticulosa y su astucia, incluso cuando era descubierto algunas veces, siempre lograba escapar. Su modus operandi consistía en ingresar por la ventana, despertar a la víctima con una linterna, amenazarla y someterla con una pistola o un cuchillo. Ataba a la víctima con cuerdas o cordones previamente escondidos, vendaba sus ojos y le tapaba la boca con un paño antes de violarla durante horas. A diferencia de otros delincuentes, Joseph era descarado y audaz. Atacaba sin ropa y pasaba horas dentro de la casa con la víctima. Después de agredirla, caminaba tranquilamente por la casa, revisaba cajones, incluso cocinaba o tomaba algo del refrigerador, y luego volvía a repetir la agresión. Esto generaba un terror absoluto en las víctimas, que nunca sabían si aún permanecía en la casa. En ocasiones, durante los ataques, se detenía y lloraba desconsoladamente. A veces se abrazaba al colchón gimiendo, «Mamá, quiero parar», o gritaba con rabia, «Bonnie, te odio». Aunque al principio se centraba en mujeres solas o con hijos, cuando los medios informaron que atacaba principalmente a mujeres aisladas, cambió su objetivo a parejas casadas para demostrar que no había límites para él. En estos casos, su método era similar:
Amenazaba a la mujer con un arma, ataba al esposo, separaba a la pareja, obligaba al hombre a recostarse boca abajo, colocaba objetos pesados sobre él y susurraba amenazas si se escuchaba algún ruido. Luego, trasladaba a la mujer al salón y la violaba repetidamente. El 3 de noviembre de 1976, bajo la presión de los ataques continuos del violador del Este y la incapacidad de la policía, la comunidad organizó una reunión para calmar el miedo y dar consejos de autoprotección. Durante la reunión, un hombre se levantó y criticó la ineficacia de la policía y de los esposos que no protegían a sus mujeres, declarando en voz alta: «Si ese pervertido se acerca a mi casa, lo mataré». El 17 de mayo de 1977, 6 meses después, los cuerpos de un hombre y su esposa fueron encontrados en su hogar. La esposa había sido violada repetidamente antes de que el asesino matara a ambos. Era la pareja del hombre que había hablado en la reunión. Joseph había estado presente en esa reunión. Joseph era un criminal arrogante. De vez en cuando llamaba directamente a la comisaría solo para burlarse de la policía. El 18 de marzo de 1977, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió 3 llamadas de un hombre que se hacía llamar el violador del Este. Y como había ocurrido antes, esa misma noche, otra víctima fue atacada. Pero no se conformaba con desafiar a los agentes. También llamaba a sus víctimas semanas o incluso meses después de haberlas agredido, ya fuera a sus casas o a sus trabajos, solo para asegurarse de que siguieran viviendo bajo el terror constante de su voz. El 5 de julio de 1979, en la calle Queen Anne Lane, en Goleta, una mujer permanecía inmovilizada boca abajo en el salón de su casa. Tenía las muñecas atadas a la espalda, los tobillos sujetos, los ojos cubiertos y un trapo en la boca. Aún así, podía escuchar al intruso hurgando en la cocina. Eran las 2:20 de la madrugada cuando oyó cómo aquel hombre murmuraba para sí mismo: «Voy a acabar con ellos». En un descuido, ella logró liberar sus tobillos, corrió hacia la puerta principal y gritó pidiendo auxilio. Su vecino, un agente del FBI, salió de inmediato y alcanzó a ver a un hombre alto, enmascarado, que subía a una motocicleta y huía a toda prisa. Después de ese raro intento fallido, Joseph se trasladó al sur de California. Allí se aseguró de que ninguna de sus siguientes víctimas pudiera sobrevivir para identificarlo. En 1979 fue arrestado por robar un martillo y un repelente para perros, lo que le costó ser expulsado del cuerpo de policía. Pero lejos de detenerlo, aquello lo volvió todavía más descontrolado. La madrugada del 30 de diciembre, la policía acudió a la casa del Dr. Robert Offerman tras una llamada desesperada. Una mujer lloraba en la entrada asegurando que había 2 cadáveres dentro. En el dormitorio encontraron a la psicóloga Debra Manning, de 35 años, atada y sin vida sobre la cama. Offerman, médico de 44 años, estaba de rodillas en el suelo con 3 cuerdas de nylon aún en la mano, como si hubiera intentado liberarse para enfrentarse al atacante. Los 2 habían sido asesinados a tiros. En el exterior, los agentes hallaron un pavo envuelto en plástico abandonado en el porche, restos de la cena navideña que el asesino se había tomado la libertad de probar. Era el inicio de una nueva y macabra etapa en la historia del llamado asesino nocturno. Durante los 7 años siguientes, en el sur de California, arrebató la vida a 4 parejas y a 2 mujeres más, en crímenes calculados y fríos que dejaron al estado entero en vilo. El 13 de marzo de 1980, Charlene Smith, de 33 años, y su esposo Lyman Smith, de 43, fueron hallados muertos en su casa de Ventura. Charlene había sido agredida sexualmente y ambos fueron asesinados con un madero encontrado en la vivienda. Lo más inquietante fue que sus muñecas y tobillos estaban atados con un nudo de diamante, un lazo de origen oriental muy poco común, el mismo tipo de nudo que ya había aparecido en las escenas de Sacramento.
Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a sospechar que el asesino del sur de California era en realidad el mismo que el violador del este de Sacramento. El 19 de agosto de 1980, en Dana Point, Keith Harrington, de 24 años, y su esposa Patrice, de 27, fueron encontrados muertos en su propia casa, situada en una exclusiva zona residencial. Patricia también había sido agredida, y aunque las marcas en las muñecas y tobillos mostraban que ambos habían estado atados, no se encontró ni el arma ni las cuerdas. La pareja llevaba apenas 3 meses de casados. Tras su muerte, el hermano de Keith, un hombre adinerado, invirtió más de $2 millones en impulsar la Propuesta 69 en California, que permitía la recolección de ADN de todos los condenados por delitos graves, con la esperanza de que algún día sirviera para dar con el asesino y obtener justicia. El 27 de julio de 1981, Cherry Domingo, de 35 años, y su pareja Greg Sánchez, de 27, se convirtieron en las víctimas número 10 y 11 del asesino nocturno. La escena era ya casi un sello: mujeres de complexión delgada, manos atadas a la espalda y huellas de zapatillas Adidas talla 42 estampadas en el suelo. Finalmente, el 4 de mayo de 1986, la pesadilla alcanzó a Janelle Cruz, una joven de 18 años en Irvine. Fue hallada sin vida en su propia casa, mientras su familia se encontraba de vacaciones en México. Con ella se cerraba, al menos oficialmente, la lista de víctimas conocidas. El caso se enfrió durante décadas, pero nunca fue olvidado. Muchos investigadores aficionados siguieron sus pasos obsesivamente, y una de ellos, Michelle McNamara, le daría el nombre con el que hoy es conocido en todo el mundo: el asesino del Golden State. Durante el transcurso de la investigación, un libro titulado Me iré en la oscuridad, publicado en febrero de 2018, se convirtió en un éxito de ventas de ese año, reavivando el interés público en el caso. Y entonces, después de 44 largos años, el 24 de abril de 2018, Joseph fue finalmente arrestado. Este fue el primer caso sin resolver de tan larga data que se logró cerrar gracias a un sitio web de genealogía genética. El ADN del sospechoso fue comparado con bases de datos públicas de genealogía en busca de coincidencias familiares. Para identificar a Joseph, los investigadores redujeron la búsqueda en los árboles genealógicos basándose en la edad, la ubicación y otras características clave. Una vez que las autoridades pusieron sus ojos sobre Joseph, lo siguieron y recolectaron su ADN de un pañuelo de papel que había desechado en un basurero. El 29 de junio de 2020, Joseph se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado. No pudo ser acusado por las innumerables agresiones y robos, ya que el plazo para juzgar esos delitos había expirado. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin la más mínima posibilidad de libertad condicional. El arresto de Joseph DeAngelo fue aclamado por el público y alentó a muchos departamentos de policía a utilizar bases de datos de sitios web genealógicos para resolver otros casos. Sin embargo, esto también desató un intenso debate sobre la privacidad de los datos genéticos y el acceso de la policía a ellos en nuestra era digital. Entre el 18 y el 20 de agosto de 2020, Joseph finalmente tuvo que enfrentar en el tribunal a los sobrevivientes de sus ataques, a sus familiares y a los seres queridos de aquellos a quienes les arrebató la vida. Y aunque este monstruo finalmente recibió su castigo, las cicatrices que sus crímenes dejaron en las víctimas y sus familias permanecerán para siempre. Si esta historia te ha parecido tan impactante como a nosotros, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos a la luz. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que el uso de la genealogía genética para resolver crímenes justifica las preocupaciones sobre la privacidad? Déjanos tu opinión en los comentarios.